tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por su presencia. También a la gente que nos está viendo desde redes sociales. Hoy, como saben, es miércoles de Conciencia UAC y vamos a platicar acerca de temas, de diversos temas con relación a cáncer infantil. En este caso, a mí me toca darles esta charla, la cual titulamos La alimentación adecuada es una forma de prevenir el cáncer infantil, que es algo bastante controversial, y justo vamos a ir platicando un poquito con relación a por qué es controversial, ¿vale? Porque la prevención siempre tiende a ir hacia los adultos y no hacia los niños, ¿no? Porque estas enfermedades tienden a ser congénitas y normalmente no hay tiempo para prevenir porque llegan repentinamente, ¿no? Entonces, es un título bastante, para los que conocen del tema, es un título bastante controversial, pero lo vamos a ir desglosando conforme vayamos avanzando. Si les cuento, yo soy profesor en ciencias biológicas, trabajo con biología celular y molecular, trabajo justo en el laboratorio de biología celular y molecular, con el grupo de trabajo que platicamos anteriormente. Entonces, bueno, para dar inicio, me gustaría como platicarles acerca de una adecuación al título controversial. Entonces, esta adaptación es la alimentación adecuada para la prevención primaria, temprana y secundaria del cáncer infantil. ¿Okay? Entonces, eso sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hay muchas personas escépticas de la ciencia, aunque redunde, es que no hay una prevención como tal en cáncer infantil, pero vamos a ir desglosando nuevos hallazgos que se han estado describiendo a lo largo de pues un año para acá en revistas científicas, ¿no? Entonces, que es un poco este sentido, platicar acerca de la difusión científica. Entonces, para comenzar me gustaría hablar acerca de qué es el cáncer como tal. No, cada uno de los cánceres es diferente. Hablar de cáncer es un gran tema que envuelve muchos temas chiquitos específicos, pero en general lo que quiero platicarles es que consiste en una división autónoma de las células, ¿okay? O sea, muchos hablan de descontrolada, muchos hablan de no sé, que hacen como su voluntad, ¿no? En este caso le podemos llamar autónoma, y es que pierden como esa línea en la que tienen que estar replicándose, ¿okay? Entonces ellas empiezan a hacer lo que quieren, ¿no? Vamos a ponerlo en ese sentido. Y es causado por genes que controlan las funciones pues del crecimiento, de división y principalmente de su microambiente. Okay, entonces no solamente es la célula, sino también es el microambiente. O sea, es como un poco de contexto en general, y aquí vemos unas celulitas que ya se descontrolaron, ¿no? Que son autónomas, versus las células normales. Bueno, estas mutaciones se dan en genes específicos. Por ejemplo, en este caso tenemos protoncogenes, señalaría aquí, pero como que el apuntador no da. Pero tenemos aquí protoncogenes, y gracias a diferentes agentes que son como dañinos al ADN, rompen o hacen diferentes mutaciones, como aquí tenemos de lesión, inversión, duplicación, etc. Y rompen como ese pronto, y ya nada más quedan los oncogenes, ¿no? Que son los activos. Y estos son los que empiezan a generar este descontrol y pues generan células cancerosas, ¿no? Entonces, las mutaciones genéticas, como nosotros conocemos, hay varias, y normalmente las más comunes son en adultos, ¿no? Como el cáncer de colon, el cáncer de mama, entre los más populares, ¿no? Pero estas enfermedades entonces son congénitas principalmente, que se afectan por el ambiente, ¿no? Ya sea químico, ya sea biológico, ya sea diferentes tipos de ambientes. Entonces, en cáncer infantil lo que nosotros podemos ver es que hay, en esta tablita les muestro, en niños de 0 a 14 años y acá de 15 a 19, que es más o menos como los vamos a estar dividiendo, ¿vale? Entonces, los principales cánceres en niños de 0 a 14 es, por ejemplo, el daño de cáncer cerebral, por ejemplo, ¿no? Eso está en el 2. Tenemos leucemia en el número 1, que justo se me gustaría como ir tocando estas palabritas para que nosotros vayamos identificando cuáles se pueden prevenir, cuáles no se pueden prevenir en el contexto en el que les voy a estar platicando, ¿no? Y en los adolescentes tenemos a los linfomas y al cáncer de tiroides. Entonces son como los más comunes. Y ha habido una tasa a la alta. Aquí tenemos varios tipos de cánceres. Vamos a ver varias tablitas, es la mejor representación
de la ciencia, espero, yo se los voy explicando. Tenemos varias que son varios cánceres y estos son años. ¿Okay? Entonces aquí vemos que no hay una diferencia, pero aquí sí hay una tasa a la alta en el negrito, no sé si alcanzan a ver, que es la leucemia. ¿Okay? Entonces ha ido su tasa a la alta. Bueno, dentro de la supervivencia de estos cánceres en los niños, tenemos a 5 años, a 10 años y a 15 años. ¿Okay? Entre más lejos se van acercando a esa edad, más posibilidad tienen de sobrevivir, ¿no?, a la enfermedad. Entonces, a los 5 años podemos observar, aquí les puse leucemia, que es el primerito, el cáncer de cerebro, sistema nervioso central, y cánceres en hígado. Vemos que tiene el 78% a los 5 años, ¿no? En este caso 70, es un promedio, ¿no?, de que entonces el resto, ¿no?, el 30%, tienden a no sobrevivir a esta situación, ¿no? Entonces, ese 30 es en el que nosotros nos tenemos que enfocar. Y como les decía, este es a 5 años, este es a 10 y este es a 15. Y conforme van pasando los años, pues va aumentando la supervivencia, ¿vale? Entonces, también hay diferencias entre niños y niñas, ¿okay? Eso sí hay que tenerlo muy, muy claro, porque aunque se diferencian, ¿no?, entre hombre y mujer a edades más grandes, desde los 5 años podemos ver diferencias en este tipo de incidencias. Entonces es importante conocer que, por ejemplo, en este caso tenemos 196 en niños versus 182 en niñas. Entonces hay una tasa mayor en niños que en niñas. ¿Okay? Y también así en la raza. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, somos la raza hispánica, que estamos en este lado, y en versus a los otros somos de los más elevados. ¿Okay? Entonces tenemos altas tasas con relación a la raza, y entre hombre y mujer, el hombre, pero de todas formas son altas, ¿no? Ambas. Bueno, ¿y a qué va la parte de la prevención primaria? ¿Okay? La prevención primaria, y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, es que se considera como un beneficio mínimo o nulo, lo que les comentaba, ¿no? Así de cómo vas a prevenir con alimentación en niños que acaban de empezar a comer hace poquito, ¿no? O sea, desde un principio. Entonces, como que esta hipótesis estaba descartada desde un principio, como que no lo veían como prevención, sino siempre era específicamente hacia tratamientos. Entonces, pero se han visto investigaciones que la investigación primaria en diferentes cortes, no cortes, son estudios de periodos muy largos de tiempo, y han sido mínimas. Entonces, pero el mínimas nos da una esperanza, ¿no? O sea, nos dice que sí existe. Entonces, no importando que sea mínimo, se tiene que abordar y se tiene que estudiar. ¿Okay? Entonces, también ponemos que no solamente en niños, y justo voy a tocar este tema bastantes veces, sino que es en las madres embarazadas. Y es desde antes de que se embarazan, antes, durante y después en la lactancia. Vamos a hablar ahorita de las características de diferentes tipos de leche materna, cómo afectan esta prevalencia en estudios muy largos. Y de hecho se llaman metaanálisis, que son estudios de estudios que estudian como ese periodo largo de tiempo. Entonces es como mucho tiempo, ¿no?, en investigación que nos está dando este tipo de información. Entonces, la lactancia materna, como les decía, se asocia con una prevalencia mayor o menor, y esto sí hay que considerarlo, debido a que nosotros pensamos que el niño es ya cuando nace y cuando, ¿no?, habla, sino que todo nace desde antes de tener al bebé, ¿no? Esa famosa suplementación con ácido fólico, súper importante en este tipo de ejercicios, ¿vale? Porque esas faltas tienden a aumentar la prevalencia, y son como hits, ¿no? Vamos a llamarle, no sé, necesitas 10 hits para poder desencadenar este tipo de enfermedad. Pues ya el no suplementarte, ya quemaste un hit, ¿no? Entonces, más si tienes obesidad, por ejemplo, otro hit, ¿no? Más si no diste lactancia materna, otro hit. Y así empiezan a ser más los hereditarios que ya los traemos, ¿no? Esos no nos los podemos quitar, pero sí podemos cambiar nuestro ambiente, ¿no? Nuestro estilo de vida, entre otros puntos. Entonces, eso me parece bastante pertinente podérselos platicar y tocar de forma más breve, ¿no? No me voy a profundizar en lo absoluto, no se preocupen, pero sí voy a tratar de dejar como muy claras las ideas. Entonces, bueno, en estos estudios, y les muestro estudios porque nos tenemos que basar
en estudios para poder hablar de ciencia, hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? No nos podemos sacar de la manga, no podemos decir, no, sí, la alimentación va a prevenir, ¿no? Así de repente, si no sabemos, ¿no? O sea, si tenemos poco contexto. Pero en estos estudios se han hecho varios, por ejemplo, vean, estos son muchos estudios, y cada uno de estos estudios, desde el 88 hasta el 2019, se hicieron con base a muchos estudios previos. ¿Okay? Entonces cada uno agarró como 50 estudios y entonces aquí ponen 50 y 50, entonces ya estamos así como exponenciando todos los estudios que se han hecho con relación a este tipo de ejercicios. Y lo que quiero mostrarles aquí es que específicamente, como dice aquí la tablita, la lactancia materna de 6 a 12 meses reduce 20% y un 27% del riesgo de leucemia infantil. Ok, les voy a estar platicando un poquito. En este caso, en la tablita de aquí, tenemos la lactancia materna constante versus la que casi no se da o es nula. Okay. Entonces, así como sí versus no. Y vemos que nos está mandando, y les platico, ¿no? yo les voy explicando esta tablita, el promedio a la parte negativa de la mitad. Esto realmente nos habla de que hay una estadística que refuerza todos estos estudios, ¿no? Todas estas verdades que se están diciendo. O sea, no solamente es nuevo, o sea, porque podríamos tener un estudio, pero ese estudio no tiene las bases suficientes para estar diciendo que sí tiene prevención, sino nos tenemos que basar en muchos estudios para poder estar diciendo esta parte, ¿no? Y la de acá, la B, es de longitud de tiempo de lactancia. Y eso es muy importante también, que quiero como platicarles, porque si dan determinado tiempo bajito, va a tener efecto que si dan también mucho tiempo. Y esto es algo interesante que se vio en este estudio. Y bueno, entonces vemos que reduce el 20%. Son números bastante importantes, ¿no? Considerarlos en leucemia infantil, ¿va? Y va solo con relación al si se da lactancia materna o no. ¿Vale? O sea, todavía no estamos viendo si en la lactancia materna estamos metiendo más cosas, que eso ahorita lo vamos a platicar, pero por mientras solamente lactancia materna disminuye el riesgo de leucemia infantil. Bueno, este es lo que les quería platicar, que es con relación al tiempo, ¿ok? Y les voy contando. Estos son los meses, ¿vale? De lactancia, 0, 4, 6, 8, 10. Normalmente se recomiendan 6 meses, ¿no? Pero también se puede llegar al año. Entonces, en este estudio vio que tiene mayor efecto aquí justo en la mitad, ¿no? Estas son la misma, entonces justo donde está más abajo es donde tiene más efecto. Y vemos que es aproximadamente como en 9, ¿no? Entonces, este estudio lo que nos dice es que hay menos riesgo dando 9 meses de lactancia. Ok, esto hay que corroborarlo, hay que ver el tipo de estudio, ¿no? Hay que ver la población, entre otros puntos, pero son principios que nos empiezan a dar hacia dónde podemos estar observando, ¿no? Entonces, datos bastante interesantes. Estas son otra vez las tablitas, ¿no? de la lactancia materna versus la no, la falta de lactancia, pero en este caso es en linfoma, ¿ok? Aquí lo que se observó justo en todos esos estudios es que no hay efecto en linfoma. En linfoma, des lactancia materna 9 meses, des o no lactancia materna, no va a haber efecto en la prevalencia de linfoma, ¿ok? Sí vimos en leucemia. Oye, por eso les platicaba que todos los cánceres son diferentes. Cada uno funciona a su manera, a su ritmo. Se puede determinar hasta enfermedades diferentes, cada tipo de cánceres. Entonces, hay que estar identificando cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, acá, en tumores cerebrales, no se observó, sí, observamos, no, yo no hice esto, pero no se observó que hubiera asociación con el consumo de leche materna, ¿okay? Entonces, pues estamos viendo que nada más llevamos 1 de 3. O sea, si ven es como poquito lo que les decía, pero ese poquito lo podemos explotar, ¿no? Entonces, en este otro caso vemos con relación al neuroblastoma, que fue de lo que se habló la plática pasada con la doctora Carmen, justo. Entonces, bueno, se encontró una asociación en el neuroblastoma para las dos comparaciones de lactancia, que les decía que es el tiempo, o versus sí y no. Ocasiona, bueno, con relación a este tipo de enfermedades, ¿no? Tenemos neuroblastoma, retinoblastoma, nefroblastoma, entre otros, y en donde sí hubo un efecto fue específicamente en neuroblastoma. Lo dan como muy bajito,
porque los estudios son pequeños, ¿no? Estos son reviews, donde dice número de estudios, que son 4 reviews que están diciendo lo mismo. Los reviews son revisiones de literatura, y esas revisiones toman como entre 50 y 100 artículos, ¿no? Entonces, esos 100 artículos están diciendo que sí. Entonces, ellos agarraron 4 de esos que dijeron que sí, y sí se está observando esta asociación. Entonces, es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y considerarlo. Bueno, dentro de la lactancia materna, que es de nuestra prevención primaria, ¿se acuerdan del título? Que son 3 tipos de prevención. Entonces, continuamos con la primaria, pero lo que les quiero platicar dentro de esta, porque fue donde vimos efecto, ¿no? En leucemia. Entonces, pues se recomienda los primeros 6 meses de vida, ¿no? La composición de la leche materna. Esto es bien interesante, y creo que es del saber de todos, pero no falta, nunca sobra el mencionarlo, pero depende de la dieta de la madre, ¿okay? O sea, la calidad de la leche materna. Entonces, y no solamente es la cantidad de grasa o la cantidad de proteínas o la cantidad de carbohidratos que pudiera llevar, sino es todo lo demás, ¿no? O sea, hormonas, anticuerpos, todo lo que pues desafortunadamente no tienen las fórmulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, y en este caso, aquí lo que les propongo, pongo como propuesta, es el consumo de pues, frutas y verduras que contienen fitoquímicos, ¿okay? Esos fitoquímicos normalmente vamos a estar trabajando con ellos como polifenoles o carotenoides. No sé si han escuchado el beta-caroteno, por ejemplo, que tienen las zanahorias, ¿no? Hay polifenoles que tiene, no sé, las uvas o, ¿no? el arándano y todo este rollo. Entonces, ¿qué tanto impacto tiene el consumo de ese tipo de alimentos en la salud de la leche materna? ¿Okay? Y esa salud de la leche materna, ¿cómo repercute en la salud del bebé? Con relación a la prevalencia o no en diferentes cánceres. ¿Okay? Creo que vamos bien por ahí. Entonces, los polifenoles este tipo de compuestos no tienen depósitos en nuestro cuerpo, ¿okay? O sea, son propios de las plantas y no podemos tener como en nuestra grasa acumular polifenoles, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es lo que acabamos de consumir. ¿Okay? A diferencia de vitaminas liposolubles, por ejemplo, que esas se mantienen en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la gente que se vuelve vegetariana, que tiene como lapso de 1 año como para poderse suplementar con B12, por ejemplo, ¿no? O sea, son depósitos que mantiene nuestro cuerpo para poder, pues, como sobrevivir, esperar, ¿no? Sequías, ¿no? En malos tiempos de vacas flacas, ¿no? Entonces, esto es importante porque lo que ustedes consuman se refleja en la leche materna, ¿ok? Y bueno, el sobrepeso y la obesidad en las madres, lo que sucede es que hace que consuman estos compuestos benéficos porque generan mucha inflamación. Esta inflamación exige mucho estrés oxidativo, este estrés oxidativo lo frenan estos compuestos y entonces al niño ya no le llega porque la mamá lo usó, ¿sí me explico? A diferencia que tuviera un peso normal. Entonces, pues es importante considerar el peso para la calidad de la leche, ¿no? Porque el cuerpo, evidentemente, siempre va pues, a necesitar usar lo que necesita y ya el resto ya lo empieza a dejar como para la producción, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar en nuestro óptimo para poder dar el óptimo, ¿no? De leche materna. Okay. Bueno, y lo que les platicaba de que tiene proteínas, carbohidratos, pero además tiene anticuerpos, vitaminas, minerales, diferentes oligosacáridos, tiene bacterias, también eso es bien importante, ¿no? Se ha visto todo el mundo de las bacterias con el microbioma, ¿no? Que tenemos en el colon, que es todo un mundo, ¿no? que regula muchos sistemas dentro de nuestro mismo sistema. Entonces, son puntos interesantes que se deben de considerar, además de que el bebé probablemente viva muy similar a dónde y cómo vive la madre. ¿Okay? Entonces, ese le va a dar los anticuerpos para la zona en la que vive, las bacterias y toda esta condición, ¿no? Bueno, acá, en este otro estudio que les pongo, igual acá tenemos todas las referencias, por si en algún punto, ¿no? Y si quieren les paso la presentación para que puedan ver los artículos a profundidad, ¿no? Con tiempo. Y bueno, en este estudio lo que hicieron fueron 42 madres con niños, encontraron diferentes compuestos como beta-caroteno, licopeno. Por ejemplo, el licopeno está en los jitomates, ¿no? Es lo que le da la característica rojo, ¿no? El color rojo al jitomate.
Y pues hay estudios de los efectos en el licopeno anticancerígenos, ¿no? Entonces, bueno, encontraron todos estos y también es importante la maduración de la leche, ¿ok? Porque la maduración de la leche, lo que les digo es que todo lo que comemos repercute en el estado de la leche, pero no toda la leche es la misma durante todo el periodo, ¿no? Como el calostro, por ejemplo, ¿no? Que es el inicial, ¿no? Y ese, si te agarró en curva el calostro, ¿no? Y tu calostro es de baja calidad, pues ya no vas a volver a producir este calostro, ¿no? A diferencia de diferentes otras etapas en donde ya es leche madura, ¿okay? Entonces, y bueno, estas personas pues lo encontraron y lo que se ve aquí es que lo que ustedes comen pues llega a la leche materna, ¿okay? O sea, si son frutas y verduras, va a llegar frutas y verduras. Si comen pues hamburguesas, pues van a llegar hamburguesas. Entonces es un poquito la idea, ¿no? Que quiero como transmitir en este ejercicio. Luego en otro estudio, y esto me voy un poquito más breve, fueron 31, ¿no? de mujeres sanas, y a estas sí les dieron específicamente cantidades muy específicas de, por ejemplo, 15 miligramos de betacaroteno, acá les dieron 15 miligramos de licopeno, y ya luego vieron cómo fue el metabolismo y cómo llega a la leche, ¿no? En qué calidad. Y ahí fue donde se observó que las madres con sobrepeso y obesidad tendían a tener menos de estos productos benéficos en su leche porque los estaba usando su cuerpo para frenar esa inflamación que genera la obesidad, ¿okay? Entonces, bueno, en este esquemita lo único que pongo es cómo es que se absorben dentro del cuerpo. Entonces, estos son o sea, es una fruta y verdura y llega al estómago, se van rompiendo y en el intestino delgado se absorben aproximadamente como el 5%. Estos son de compuestos fenólicos y el resto se absorben en colon, ¿okay? Yo les platico, yo trabajo con cáncer de colon específicamente, entonces es muy interesante como ver este ejercicio, pero este 95% que se absorbe en colon, todo va al sistema, ¿okay? Pasa a hígado y de ahí se distribuye a todos lados, y ahí es donde llega a la leche materna, ¿okay? Donde la calidad de la alimentación pues se representa en el bebé, ¿no? Y bueno, en la parte de la exposición hacia cáncer, lo que quiero platicarles es que hay momentos en el que tiende a ser reversible, ¿okay? Con relación al daño por especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué es estrés oxidativo? Entonces tenemos aquí un nivel de estrés oxidativo y acá tenemos como el tiempo, ¿no? De que la célula va normal, tiene un daño, empieza una iniciación, pero llega un punto en el que se puede retornar, ¿okay? Hay una reparación del ADN, entonces esto no sabemos cuándo va a suceder, ¿no? No podemos tener el momento exacto en el que se dañó una célula y de repente esa buena alimentación lo protegió, ¿no? Pero sí podemos estar como teniendo un hábito de estar consumiendo la alimentación adecuada, ¿no? Y de alimentación adecuada me refiero a que sea completa, variada, son como 7 puntos. Entonces, esta condición puede ayudarnos en algún punto a estar frenando iniciaciones que iban a llegar en un tiempo más temprano, ¿no? Igual esa iniciación se puede dar, pero si lo agarramos más tarde, puede ser mejor, ¿no? Les hago como un ejemplo. O sea, que mejor que te dé cáncer de colon a los 80 años que a los 40, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre más lo vas haciendo para allá, mucho mejor, ¿no? O sea, y todo esto ayuda y es como una protección. Entonces, es como parte también de lo que les platicaba. Y luego, con relación a lo de los antioxidantes, porque también sé que hay varios expertos que antioxidantes y cáncer dicen, no, es que no se pueden juntar porque... ¿no? Bueno, hay muchos porqués de los antioxidantes durante diferentes tipos de tratamiento, y la principal es la radioterapia, ¿no? O sea, lo que hace la radioterapia es básicamente lo que hace el daño que les platicaba en un principio, ¿no? Por el estrés, de que rompe el ADN y hace diferentes tipos de mutaciones. No hace lo mismo, solo que esta sí la mata como tal, ¿no? Bueno, cuando están consumiendo antioxidantes o suplementan, pues no tiene, o sea, se protege, imagínense, o sea, esos antioxidantes te protegen de la radioterapia. Entonces, en un principio queremos que nos protejan, pero del daño que nos puede generar ese cáncer. No, ya después, como tratamiento, se tiene que suspender esta condición.
¿Ok? Y a lo que yo voy es que estamos hablando de prevención. ¿Ok? Entonces tiene que ser antes, ya durante, por ese tipo de situaciones, ¿no? Para que sea de su conocimiento, pues se recomienda que no consuman antioxidantes, básicamente. Bueno, estos compuestos, les quiero platicar que nosotros hemos estado trabajando y de los genes que hablábamos, ¿no? De los protoncogenes y que se activan a oncogenes y, bueno, estos generan proteínas, ¿no? Así como de clase de biología. Bueno, estas proteínas tienen unas características, ¿no? Como estas de aquí. La proteína es la azul y tienen diferentes sitios, ¿ok? Sitios pues donde se van a activar o donde se van a modificar o donde va a haber algo, ¿no? O sea, pero así solitas vamos a poner un ejemplo de que no son activas, ¿no? Entonces necesita llegar alguien aquí para que se active o que se corte o mil formas, ¿no? Pero bueno, y lo que hemos visto es que estos compuestos que les platico del beta-caroteno, de los polifenoles, ¿no? En la dieta previo, ¿no? a la enfermedad, empiezan a embonar como llave, como en las enzimas, ¿no? Entran a los sitios activos y entonces, como ya está ocupado ese sitio activo por esa molécula que traen las frutas y las verduras, ya no puede llegar el que realmente la iba a activar y va a desencadenar ese proceso carcinogénico, ¿okay? Entonces, en pocas palabras te está ayudando, te protege, te va blindando de diferentes mecanismos moleculares que suceden al mismo tiempo, que uno no sabe, y con solamente tener un hábito de comer bien, ¿no? O sea, eso es como lo que está sucediendo en nuestras células, ¿no? Dentro. Y justo, bueno, este es un estudio que nosotros estamos realizando, que, bueno, esperemos ya se publique en corto, y trabajamos con lo mismo, trabajamos con un gen que se llama Carras, y con diferentes moléculas. En este caso les puse la rutina, epigalocatequín galato. Bueno, son compuestos que contienen, aquí yo lo hice con la hoja de chaya y la hoja de papa. Entonces son compuestos que tienen estas plantas y vean cómo entra, así como cómo se pega a esa proteína, y esta frena el proceso, ¿okay? De activación. Entonces, pues es bien importante saber cómo. Todos estos se llama in silico, ¿no? Es como computacional y es bastante interesante estar como, y todo es con la naturaleza química de la molécula, ¿no? O sea, de que tiene tal carga, tiene tal cosa, entonces se puede pegar aquí, ¿no? Entonces, bastante interesante, y nosotros vimos que ese oncogen, se frena, ¿no? Este es nuestro control, que está activado al 100%, ¿no? Lo tenemos a 1, porcentual a 1, pero tenemos aquí el DCA, que es chaya, y PR, que es papa. Entonces no los deja activarse, y es pues bien interesante. Bueno, después, ya para ir continuando, esa fue la primaria, ¿no? Luego está la prevención temprana. Voy a regresar tantito, prevención primaria y ahora prevención temprana, son 3. ¿No? Estas ya me voy rápido con estas, no se preocupen. Entonces, bueno, la prevención temprana trata de que los cánceres que ocurren más tarde en la vida, ¿ok? No solamente el cáncer infantil, sino los cánceres que pueden llegar si el infante entra dentro de la tasa del 70% de supervivencia, que hablábamos, de sobrevivencia, ¿no? Probablemente más adelante tenga otros riesgos que lo lleven a tener otro tipo de cáncer, ¿ok? Igual no el mismo, igual y otro, pero entonces lo que se busca en la prevención temprana, y tal cual como lo dice la definición, es ayudar a que su ambiente esté controlado y protegido por si algún otro tipo de cáncer quiere llegar a trabajar, ¿no? Entonces, esto es de lo que trata la prevención temprana. Son estrategias efectivas para iniciar prácticas tempranas preventivas en la infancia, ¿okay? O sea, si de repente el infante con cáncer pues ya fue del 70% y de repente, no sé, empieza a tener obesidad infantil, pues como que estamos tirando todo, ¿no? Lo que estuvimos luchando en un principio. Entonces tenemos que mantener esa línea saludable, pero no solamente a los niños que tuvieron cáncer, sino a todos los niños, ¿no? Porque todos tenemos riesgos, todos tenemos estos hits que les platicaba,
que vamos quemando hasta que se detona ya el último y genera y desencadena esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay la WCRF, ¿no? Que es una fundación de investigación en cáncer mundial. Afirman que una tercera parte de los cánceres en adultos se pudieran prevenir con una dieta adecuada. Okay, entonces, nosotros estando desde la parte de inicio, ¿no? Con los niños, esos niños sabemos que van a crecer. Entonces, si una tercera parte, que de hecho está mal, son 2/3 partes, ahí yo no me equivoqué. Son 2/3 partes de los cánceres que se pueden prevenir con base a la alimentación. O sea, pues que mejor, ¿no? O sea, conocer, ¿no? Nos hace como ya tener la información y decidir, ¿sabes qué? Yo sí o yo no, pero pues ya saben, ¿no? O sea, ya saben que se puede prevenir, ya saben que tienen este tipo de efectos, ¿no? Y entonces esto, y lo que también menciona, ¿no? Es que los niños obesos, y esto ustedes lo han de conocer, tienden a ser adultos obesos, ¿okay? Y esa obesidad de tantos años pues cansa el cuerpo, ¿no? O sea, les platicaba que se ponen estrés, que cualquier verdurita luego se la absorbe, ¿no? Así estos compuestos, por la inflamación que contiene, ¿no? Crónica. Entonces, esa cronicidad, ¿no? O sea, tanto tiempo en ese estado, pues ahí lleva a tener daños. Entonces, es importante tener eso considerado, y justo pues lo que le estaba platicando, que es una acumulación de grasa, ¿no? Básicamente es la definición, pero principalmente es que es un estado de inflamación crónico, que es lo más importante en este sentido, ¿no? Y bueno, dentro del sobrepeso en infantes, por ejemplo, vean, estos son de tiempo atrás, y tenemos, no sé, 7.8, 8.3, y ahorita contamos con 8.4 de niños obesos. Entonces, pues es bastante. Este es de la ENSANUT, la última, la que salió con la parte de COVID del 2021. Entonces, pues es bastante interesante saber cómo sí existen así sobrepeso y obesidad, pero no solamente eso, sino también hay emaciación, ¿no? O sea, como tipo de desnutrición, hay bajo peso y baja talla. Entonces, hay muchas condiciones. El chiste es estar siempre en el medio, ¿no? Así como en lo saludable, ni para abajo ni para arriba, porque esos dos generan estrés que pueden llevar a este tipo de detonaciones, ¿no? En este caso, les pongo la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11. En el otro era a 4 años, hasta 4 años. En este caso es de 5 a 11. Y pues vean, tenemos nacional 18.6 porcentaje de obesidad de niños, ¿no? Y de sobrepeso igual 19, ¿no? Tenemos 20 y 20. Entonces, y 40% de niños obesos. O sea, cuestión que eso nos ayudaría a empezar a generar este tipo de prevención. Y estos son en adolescentes, que es una etapa bastante interesante, debido a que buscan mucho cuidar su figura, ¿no? Más que un adulto ya grande, que sí lo hace más por salud, ¿no? Pero no por la apariencia. Y en este caso, pues también hay tasas elevadas, ¿no? O sea, nada más es como recordar eso. Y esto es debido, o sea, según un doctor Borges, a una transición de problemas de salud del pasado relacionados con educación y nutrición. Y todo va con relación al consumismo. Voy tranquilo. Bueno, hay unos estudios. Este estudio de aquí, me gustaría como mostrarles, este es del 2022, y mostró en jóvenes de 18 años, en una corte, les platicaba que era como de mucho tiempo, ¿no? Que los alimentos ultraprocesados generaban diferentes tipos de cánceres, ¿ok? Como cáncer de mama, de próstata y colorectal. Entonces ya hay estudios que nos están diciendo que el consumo de este tipo de alimentos pues generan cáncer, ¿no? Como tal. O sea, antes era como obesidad, ¿no? Ahora ya se sabe que el consumo de este tipo de alimentos ultraprocesados conlleva a generar diferentes tipos de cánceres, que ya vimos cuáles son, ¿no? Y entonces la alternativa, no sé si conocían la parte de slow food, ¿no les suena? Bueno, es un movimiento así como fast food, ¿no? Que es de comida rápida. Este es slow food, comida lenta. Y el chiste es como cocinar, ¿no? Sus alimentos, o sea, no lenta en tiempo,
¿no? Así, porque yo no tengo tiempo, ¿no? Así como para andarme preparando, o sea, pero si no se refiere a la parte de consumir local, ¿ok? Y de que todo sea natural, o sea, de que, ¿para qué comprar, no sé, unas hojas que vienen de China? Si puedes, ¿no? Así cosechar de tu jardín, o comprar en el mercado local, ¿no? O sea, ahí son diferentes rangos de kilómetros a la redonda en donde tú puedes estar consumiendo este tipo de productos. Entonces, pues los invito, hay página oficial, es aquí en México, hay libros publicados de colegas de la universidad que hablan de este trabajo, va muy de la mano con la nutrición, la gastronomía, la cultura, ¿no? Etcétera. Entonces, y por ejemplo esto, pues sería como algo como de slow food, pero bastante saludable, ¿no? Y pareciera que no, o sea, igual y mejor una hamburguesa, ¿no? Pero en este caso pues es como comida mexicana, ¿no? Clásica. También está la dieta de la milpa, ¿no? El consumir maíz, quelite, frijol, calabaza, flores de calabaza, chiles, huitlacoche, ¿no? Todo este tipo de alimentos que son como evolucionamos a la par en nuestra zona, ¿no? Y tenemos mucha afinidad con estos productos. Entonces, el consumo de esto, además de que es más barato, ¿no? Es más saludable. Entonces, y bueno, también quería tocar el punto, ya que hablamos de los fitoquímicos, del color de los alimentos. No sé si ahorita que les platicaba que el licopeno daba como lo rojo, ¿no? Un poquito. Entonces, pero vean, no sé, este es amaranto, y vean, está verdecito, y luego naranja, rojo, morado. Ok, esos compuestos van madurando, ¿ok? Así como las frutas, de que el aguacate, ¿no? Es verde y luego se hace como más marroncito. Todos esos compuestos que contienen no son los mismos, ¿ok? Entonces, cada uno de esos compuestos a nosotros nos dan diferentes efectos en la salud. Entonces, por eso tiene que ser como variado en color, ¿ok? En frutas y en verduras. Y en el caso de esto, por ejemplo, no sé si se ubican las tunas, las tunas que son amargas, ¿cómo se llama? Entonces, sí, por aquí lo tengo, pero... es que hay unas dulces y unas amargas, y tienen un nombre. Ahorita les digo, porque justo lo puse. Joconostle, exacto, joconostle. O sea, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar una foto de joconostle, o sea, está súper... Entonces, aquí, o sea, como para ya ir cerrando esta parte ¿no? de la prevención primaria, quiero hacer como un ejercicio de poner en versus, ¿no? El garambullo, no sé si lo ubiquen, ¿no? Es el fruto de un cactus, ¿no? Una cactácea, que ya se está popularizando un poquito más, pero antes no era nada popular, ¿no? Entonces, este tipo, o sea, este arbolito, justo si lo ven así, pues igual no es tan bonito, ¿no? Como algún otro así que dé... Y el otro que quiero platicarles son los arándanos, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, pero lo que quiero que vean es que se pueden hacer como nieves, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con relación a los alimentos. Y acá quiero que vean como cuando la cortan, todo el interior tiene ese color. Por eso estoy como enfocándome en la parte del color, ¿okay? Que es importante el color porque es donde están los compuestos. O sea, si no hay compuestos, o sea, aunque sea blanco, el blanco tiene compuestos, ¿no? Que le da esa característica. Pero hay transparentes, ahí sí, la verdad es bastante bajo, ¿no? Es más azúcares, entre otros puntos, ¿no? Entonces, y este es el otro, ¿no? El famoso blueberry, que es un arbolito, ¿no? Que se ve más bonito, que es más popular, llamémosle, ¿no? Así como menos nacional, ¿no? No es nacional, evidentemente el garambullo es nativo. Entonces, pero vean, cuando ustedes lo cortan, también pueden hacer nieve. Cuando ustedes lo cortan, es transparente, justo como les menciono. O sea, lo que tiene de moradito es la pielecita, ¿no? Que es donde están estos compuestos. Hay diferentes tipos de compuestos que le dan esa característica. Que de hecho hay diferentes tipos de proyectos, de colegas que trabajan con garambullo, ¿no? Que ya se está metiendo mucho por ahí. Entonces, aquí lo que yo quiero mostrarles es que dentro de varios estudios, el garambullo tiene 11.909, son como compuestos, llamémosle estos compuestos que platicamos, y el arándano o blueberry tiene 1.800, ¿no? 11.000 versus 1.000. Entonces, esto es bastante interesante, además de que aquí les pongo un platito mexicano, ¿no? Que es más representante. Entonces, el chiste es que tiene 84% más de compuestos fenólicos, ¿ok? El consumir, no digo que obviamente versus ¿no? Pero el consumir nativo, ¿no? Este tipo de alimentos para la prevención,
les ayuda mucho a este tipo de trabajos, ¿no? Es un poquito como la dinámica que quiero como poner en la mesa, y pues aquí justo era lo que les había puesto, ¿no? Que luego se me olvidan los nombres, pero ahí están: tuna roja, tuna blanca, pitaya, joconostle y níspero. Entonces todos estos tienen diferentes colores, diferentes compuestos, y cada tipo de color tiene como un efecto diferente en el sistema, ¿ok? Biológico. Y todo esto nos lleva a una mejora en la seguridad alimentaria, ¿ok? Si ustedes consumen mejor, digo local, pues su dinero se va como a los señores que están cultivando este tipo de productos, y no se va como a las industrias internacionales, que ya son multimillonarias, y que les dan menos calidad, ¿no? Es mejor que se quede como aquí en lo local, ¿no? Lo consume local, tal cual. Es un poquito esa propaganda, ¿no? O sea, no me voy a meter mucho en la parte de seguridad y soberanía, pero mejora, ¿no? la seguridad. Y ya por último, la parte de prevención secundaria, que era la ultimita. Y esta básicamente es como una propuesta, ¿no? La prevención secundaria generalmente ponen aquí que se refiere a la práctica de detección del cáncer y detección temprana del cáncer. Porque aquí ya no estamos hablando específicamente de prevención, ¿no? Sino ya estamos buscando detectar. ¿Por qué? Porque luego las detecciones llegan muy tarde. Y eso también es bien importante. O sea, no importando, o sea, debemos de tener como hábito de estar haciendo estudios para saber que todo está bien, ¿no? Y es importante tenerlo considerado, porque si se trata mucho más temprano, hay pronósticos mejores que cuando ya es muy tarde, ¿no? Entonces, también la cuestión de examinar a los niños con relación a su ingesta es una propuesta de prevención secundaria, ¿no? Desde qué peso tienen, qué es lo que están comiendo en la escuela, qué es lo que están comiendo en la casa, ¿no? Si los papás están en la casa. O sea, como que todo este ambiente que estoy poniendo en la mesa es lo que trabaja en la parte de la prevención secundaria. Okay, y este es un artículo bastante interesante, o sea, de la primaria y de la segunda y de la terciaria. No, la otra y la secundaria. Y es del 2020, no es tan viejito, pero es de una revista muy prestigiosa, y pues son propuestas bastante interesantes, ¿no? Con relación a esto de la prevención, que se tenía considerado que no existía, ¿no? Entonces, como conclusión y como moraleja, les pongo como punto número 1, alimentación adecuada en la madre previo, durante y después, ¿no? Del embarazo. Luego, una alimentación adecuada durante la lactancia, específicamente. Lactancia materna, indispensable, así tal cual. Obviamente, hay veces que la madre no puede dar, ¿no? Así tal cual el concepto de la leche materna, pero hay bancos de leche que se pueden acercar de personas de la misma zona, que tienen mismas características, y puede ayudar a no tener nada, ¿okay? Que eso también es importante. Después, el consumo de alimentos naturales con compuestos bioactivos, que era lo que les platicaba. Este tipo de alimentos nos protegen desde que nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿okay? O sea, en el cáncer infantil, desde antes de que la madre vaya a tener un embarazo, o sea, desde ahí ya está protegiendo. Okay, entonces eso es como muy, muy importante tenerlo considerado. Y consumir principalmente alimentos nativos, ¿no? Que sean como de la región. O sea, son no más nutritivos porque hay varios muy buenos, pero pues es mejor como para la comunidad, ¿no? El consumir localmente. Y por último, pues seguir viniendo a las pláticas de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Pregunta, si quieran pasarse por acá. Sí, te voy a molestar para que podamos incluirle en la grabación, que vengas hasta acá a hacer la pregunta. Y pues lo siento que está muy reducido el espacio, pero... Es muy interesante su conferencia, su plática, y me surgió una duda en la parte donde está hablando de las proteínas, que utilizaban, por ejemplo, un compuesto fenólico, y este compuesto utilizaba pues un espacio de esa proteína, ocupando el posible lugar que ocuparía algún otro agente nocivo para el cuerpo. Fósforo principalmente. Sería un activador.
bueno, sería más en el contexto de una enzima, por ejemplo. Entonces, De una sinasa. y estos polifenoles quedarían entonces siendo obligatorios para el correcto funcionamiento en general, o ¿cómo sucede ahí? ¿Qué pasa con esa proteína? Pues ya sé. Sí, es muy buena pregunta de difusión científica. muy molecular. Mira, lo que sucede con la proteína es que una proteína tiene como a su propio activador, ¿no? Esos genes normalmente se activan cuando uno está en embriogénesis, por ejemplo, ¿no? Que necesitas ver como deditos o necesitas... O sea, y eso está activado así, pero llega un punto en el que baja el ritmo, llega un punto en el que ya no vuelve a activarse, ¿ok? Pero lo seguimos teniendo ahí. Entonces, en este punto, estos activadores, y normalmente es activador o desactivador, dependiendo de qué tipo, y puede ser enzima o puede ser otra molécula, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser una sinasa, por ejemplo, ¿no? Y lo que hace es como inhibe, ya sea que se active o que no se active, ¿ok? O sea, por ejemplo, tú en una cascada de señalización pues vas fosforilando, ¿no? Probablemente, para llegar a un efecto, ¿no? Entonces, llega el compuesto fenólico y se mete en ese sitio activo, y entonces ya no se puede fosforilar, y de ahí ya se cancela la cascada de señalización, ¿ok? Y ahí ya no vuelve a proliferar. Por ejemplo, si era para proliferación, se mantiene ¿no? En ciclo celular, o sea, lo frenas, pues. Sí, ¿no? O sea, hablando específicamente de un contexto de una proteína nociva, por así llamarlo. No, porque no son nocivas, porque todas, o sea, las tenemos, son para nosotros, las usamos en algún punto, como les comentaba, pero hay veces que no usamos, que no estamos usando todas todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero en algún punto de que se haya brincado, que se quiera activar, estos compuestos pueden frenar esa activación. Gracias. ¿Alguien más? Yo. ¿Preguntas científicas o preguntas de discusión? Había escuchado que la dieta ketogénica era utilizada como una terapia que complementa pues las terapias convencionales, sean las quimios o las radioterapias. Llevar una dieta ketogénica. ¿Qué tanto se sabe de eso? ¿Verdad? Sí, justo, y era lo que les platicaba en un comienzo. Un poquito de la dieta cetogénica, ¿no? Keto, Atkins, tiene varios nombres, ¿no? El chiste es no consumir hidratos de carbono o los mínimos para el funcionamiento. Y lo que sucede es que en proteínas no tienes como esta cuestión como de antioxidante, y en los carbohidratos tiendes a siempre incluir pues verduras o frutas. Entonces tú si quitas como el grupo con mayor cantidad de antioxidantes, estás como aportando, además de que dentro del funcionamiento tiene algunos efectos. Yo realmente, como con relación al tratamiento, como asistente en la dieta cetogénica, sí conozco que se utiliza, pero desconozco a detalle bien cómo funciona. Entonces, pero lo que sí te puedo decir es que de primera instancia quitas como ese grupo grande que te pudiera meter ruido, ¿no? Durante el tratamiento, y así aportando como una base, ¿no? Lo dejas como basal, y ya que está basal, el tratamiento puede actuar al 100%, llamémosle. Porque si estás consumiendo una dieta completa, el tratamiento pudiera tener afectaciones por esta protección que está generando este tipo de compuestos, ¿no? Entonces, lo que necesitas es quitar todo eso y que la radio, por ejemplo, actúe 100%. Eso es como en un principio. Hay otras cuestiones más específicas que desconozco ahorita, pero pues como es lo que podemos ahorita platicar. Bueno, también había escuchado que hay Sí, escuché que además de una dieta especial para pacientes con cáncer, puedes administrar un análogo a la glucosa que es asimilable para las células sanas, pero no para las células con cáncer. ¿Y qué es ese análogo? Sí tengo el dato. Voy por él. Sí, eso está súper interesante porque siempre es una lucha en estar diferenciando cuál sí y cuál no, ¿no? Así, por ejemplo, radio, quimio, esas van como a las que se replican rápido, ¿no? Entonces, pero hay muchas células buenas, ¿no? Como las del cabello, las del intestino, que también se replican muy rápido. Entonces, como identificar, eso es así bastante interesante. Se llama 2-deoxideglucosa, abreviado 2-DG, y bueno, es
es un tratamiento, no sé qué tan efectivo en comparación a las terapias convencionales, pero se ha utilizado para frenar el crecimiento maligno de estas células autónomas y no dejar sin alimento a las células sanas. Entonces, pues esas son las dos cosas que yo había escuchado, el análogo y la dieta. Y la intención es como dejarla sin comida. Sin comida. Ok, muchas gracias. Sí, habría que revisar, o sea, está súper interesante, ¿no? Este punto, este análogo yo no lo conocía, ¿no? Personalmente, entonces es bastante interesante cómo funciona, ¿no? Porque básicamente pues, no se ha de pegar a la célula, pero ¿qué hace, no? Así como, porque la célula luego puede funcionar con oxígeno, sin oxígeno, con glucosa, sin glucosa. Entonces hay varias como, y luego diferenciar cuál es, porque la célula, lo que sí es que la célula cancerígena necesita como mucho de todo, ¿no? Entonces sí está como todo el tiempo. O sea, y de hecho si tú metes mucho estrés, la que se va a morir primero va a ser la cancerígena porque ya tiene mucho estrés, ¿no? Entonces ahí puedes como diferenciar, o sea, de que tienes dos barritas, tu barrita de normal está más abajo, tu barrita de cáncer está más arribita y tu umbral de muerte está como a nada, ¿no? De la de cáncer. Entonces si metes más estrés, subes las barritas y haces que se muera la cancerígena y no. Pero no había escuchado del análogo, está súper interesante, lo voy a revisar, ¿no? Para poderlo ir sumando a este tipo de pláticas y de igual forma lo de la dieta que es, ¿no? Para ver el mecanismo molecular, ¿no? Que eso es así realmente lo que necesitamos como entender a profundidad para generar propuestas, ¿no? Sí, muchas gracias. Estuvo muy bonito. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo solo tengo finalmente un comentario. Agradecer mucho al doctor Curi que vino a darnos esta charla. Él es del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias Naturales y bueno, nos habla un poco de los estudios que ellos están haciendo acerca de cómo prevenir o qué medidas tomar para tratar de evitar el cáncer desde que uno apenas nace, ¿no? O sea, que no existe, exactamente, que todavía no existe, ¿no? Y el otro comentario así rapidísimo es que, bueno, solo enfatizar que el trabajo de la investigación se hace a través de experimentos, como él decía, ¿no? Y a lo mejor para algunos puede ser un poco aburrido ver estas gráficas que tal vez no entendemos al inicio, ¿no? Para quienes saben un poquito más, pues no, es al revés interesante, pero en general sí necesitamos hacer como un paréntesis y tratar de decirles, a pesar de que hay múltiples estudios que arrojan y aseguran que una buena alimentación disminuye la posibilidad de poder frenar un cáncer, yo creo que es una oportunidad para que todos nosotros reflexionemos sobre este tipo de cuestiones, de que si uno está bien físicamente, mujeres antes de concebir a un bebé, tenemos menos probabilidades de tener algún problema. Y después también existen posibilidades de tratar de ir frenando todos este tipo de cosas que nos pueden afectarnos la salud, y que todo aquel que tiene una enfermedad de cáncer posterior, es decir, que después en la adolescencia o en la edad adulta, aún una buena alimentación podría de alguna manera detener, aunque sea en menos grado, un poco el avance de este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, esta discusión que se ponía al final, que se creó al final, pues tiene mucho que ver cómo funcionan nuestras células, y es a veces bastante complejo poder decir, ¿no? Cuando estaba diciendo doctor Curi acerca de esta proteína que tienes como una llave, o sea, es un poco complejo entender este tipo de ejemplos en términos de que son genes, de que son cosas que tenemos adentro y que no sabemos exactamente cómo funcionan, ¿no? Y que sabemos que podemos modificar con nuestro medio ambiente, con mejorar nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues allá nuestros amigos en línea, le agradecemos mucho al doctor Curi por estar con nosotros y nos vemos el próximo miércoles.
Muchísimas gracias.